El Frente Amplio fue la fuerza que cosechó más votos, tanto a nivel nacional como en 12 departamentos, entre ellos por primera vez en Tacuarembó y Durazno. Mientras tanto, el Partido Nacional se impuso en 6 departamentos y el Partido Colorado conservó Rivera. ¿Cómo se pueden analizar estos datos? Bueno, para analizarlo ya recibimos al politólogo y director de la consultora Ágora, Ernesto Nieto. Buenos días, Ernesto, y gracias por atendernos una vez más. Buen día, ¿cómo andan? Veo que están preparando los ñoquis. Sí. ¿Vos vas a comer ñoquis, Ernesto? No tengo la menor idea, creo que ustedes me hicieron acordar que hoy era 29. Mucha gente se dio cuenta, sí. Sí, de verdad. Las elecciones le pasaron por arriba al día de los ñoquis. Han sido días en que uno no está muy pendiente de lo que come. ni de ningún ñoqui. Bueno, sí, entonces, pero me hicieron acordar, vamos a hablar con la patronal a ver qué le parece el plan, aunque nuestro clima no es tan como el de ustedes, ¿no? Tenemos claro, algún gradito más. Está más caluroso, porque ¿desde dónde te tenemos, Ernesto? Y de hoy desde Salto. Bien, Ernesto, te hablábamos el domingo, pero como recordábamos más temprano, en ese momento todavía estábamos en veda, no teníamos los resultados, era otro el panorama, ¿no? Ahora con los datos a la vista, ¿cuál es tu primer balance? Bueno, pero creo que está bueno recordar que hubo una llamada de ustedes en la tarde, que es cierto que no podíamos decir mucha cosa, pero hubo una pregunta clave que me dijeron, aunque no podamos hablar, ¿puede haber sorpresas? Sí, es cierto. Bueno, recordarán que yo les dije, creo que grandes sorpresas no, el asunto está que dentro de lo razonable que una encuesta puede llegar a predecir, va a haber algunos movimientos que pueden ser pequeños, pero esos movimientos pequeños pueden alterar algunas cosas. Y creo que más o menos la cosa anduvo por allí, ¿no? Las primeras impresiones después de hacer números es que claramente hay 2 partidos que mejoraron su performance electoral, que son el Frente Amplio, que además le agrega, ya confirmado, una mayoría en la Cámara de Senadores, y hay otro partido que mejora su performance, que es el Partido Colorado. A eso también hay que agregarle, ustedes lo mencionaban al pasar, hay una situación, un nuevo mapa territorial en comparación con lo que vemos en el 2019, y en esto quizás yo me extienda un poquito más porque es un poco más a lo que me dedico, ¿no? El estudio de los fenómenos subnacionales. Sí. No solamente que hay algunos que ganaron más en distintos territorios, sino que hay un fenómeno que es que la caída de Cabildo Abierto, no solamente que es muy pronunciada en el total, sino que en algunos lugares en donde Cabildo, por ejemplo, había sido una fuerza muy importante en octubre del 2019, se instaló también en el 4º lugar. Y si pensamos, ayer hablándolo con un colega de ustedes, pero pensándolo quizás hoy con un poquito más de calma y mirando de más resultados, una de las hipótesis que en la elección pasada habíamos tenido y sobre la cual inclusive algunos escribimos algún artículo y otros lo hicieron como una reflexión en voz alta, es que detrás de la figura de Manini y de Cabildo también existía una especie de estructura de voto de la familia militar. Uh-huh. Bueno, si hoy nosotros miramos el mapa y localizamos en dónde están ubicados, por ejemplo, los principales centros de instrucción militar y los cuarteles que tenemos a lo largo del territorio, uno ve que ese apoyo también desapareció. Y ese apoyo, en esos lugares hay básicamente 2 grandes ganadores. Por una parte, el Partido Colorado, y adentro del Partido Colorado, el sector de Pedro Bordaberry, y por otra parte, el Frente Amplio, y adentro del Frente Amplio, el MPP. O sea, los votos volverían a donde estuvieron en las pasadas. Sí, no tenemos muchos elementos para decir que los votos vuelven a donde fueron 2014, pero hay algunas correlaciones que, si fuera un solo departamento, bueno, uno no lo podría decir con tanta contundencia, pero son varios. Y en esos varios se observan, ¿no? Esa
esa tendencia. Entonces, es una elección que dejó ganadores, que dejó perdedores claros. El caso de Cabildo es el más paradigmático. Yo creo que dentro de los perdedores, si bien el Partido Independiente en los hechos no perdió, lo cierto es que después de tener 5 años de una alta exposición y de tener un ministro de una cartera muy relevante como es la de Trabajo, bueno, parecía muy, por lo menos, que dentro de sus expectativas estuviera llegar al Senado, parecía muy razonable, no lo consiguió. Entonces creo que también allí hay 2 integrantes de esta nueva coalición que se forma ahora, de cara a la segunda vuelta, que claramente son más perdedores que otra cosa. Después, el Partido Colorado es quien gana, aunque gana donde su principal objetivo, que era ser el candidato y que encabezara la coalición, no se da, pero gana en votos y gana en territorios en donde recompone un voto colorado que había sido muy menguado en las pasadas elecciones, sobre todo por lo que decíamos antes de Cabildo. Y el Partido Nacional, que muestra una estabilidad, pero una estabilidad que lo muestra perdiendo senadores y perdiendo diputados. Entonces, creo que acá lo que hay que tener en cuenta es, mirados todos estos elementos, decir, bueno, no se condicen algunas expectativas previas, algunas reacciones que hubo esa noche, típicamente emocionales, al inicio. Si uno mira las respuestas que se dieron desde los distintos búnker de campaña o equipo de campaña, había como claramente una especie de bajón pesimista en la del Frente Amplio, que después con el correr de las horas se fue recomponiendo, y había una especie de sobreexcitación en la coalición, ¿no? Eso el manejo de las emociones, cómo se relaciona con las expectativas previas, es fundamental y no necesariamente se condice con lo que dijeron los votos. Si desglosamos algunos datos a nivel departamental, lo novedoso, por ejemplo, es que por primera vez ganó una elección nacional el Frente Amplio en los departamentos de Tacuarembó y de Durazno, que eran bastiones históricamente del Partido Nacional. ¿A qué crees que se debe esta votación, particularmente en estos departamentos? Bueno, cuando uno analiza estrictamente departamentos donde ocurre algo que nunca ocurrió antes, generalmente las mejores respuestas van por el lado de lo local, ¿no? No obedecen tanto a estructuras nacionales o a campañas nacionales, sino que por lo general obedecen a actores locales que muchas veces, montados sobre alguna estructura partidaria, ya sea de lista al Senado, que obtienen mejores resultados de lo que se había obtenido. Pero déjame decirte como complemento de eso, de que además de ser una novedad, en este caso una buena noticia para el Frente Amplio, hubo otros resultados que, si bien no son novedosos en cuanto a que el Frente hubiera ganado por primera vez, muestran una recomposición electoral muy clara y que asemeja mucho más la votación del Frente Amplio con lo que tuvo, ya sea en 2009 o 2014, por ejemplo, ¿no? ¿En qué estás pensando? Todo el litoral. Recordemos la situación de Rivera. El Frente Amplio había sido el 4º partido en Rivera, la elección. Ocupa el 2º lugar, recupera una banca. Pensemos en Rocha, donde gana por miles de votos, una situación que seguramente no era demasiado previsible, por lo menos en los papeles. Y bueno, y repito, ¿no? Y si miramos al litoral de Salto hacia Colonia, vemos una recomposición electoral donde, bueno, por suerte nuestra encuesta del litoral final fue bastante precisa y la foto del litoral es muy parecida a la encuesta. En los principales partidos hay un punto de diferencia. Nosotros vemos ahí donde el Frente Amplio en algunos departamentos le saca una ventaja considerable al Partido Nacional, y en otros que estaban en disputa le saca 4 o 5 puntos de diferencia. Entonces, bueno, son varios los escenarios, ¿no? Son varios los escenarios de territorios donde el país mostró un cambio que en definitiva
la correlación que tenemos en el Parlamento, que el Parlamento asigna por partidos y con determinados métodos que ya han hablado en todos lados, muestra también esa reconfiguración territorial que se parece bastante más a lo que habíamos tenido en 2009 y también 2014 que lo que tuvimos en 2019. ¿Cómo se puede interpretar? Recién teníamos una entrevista con el senador Botana y cuando le planteábamos esto de los departamentos donde el FA votó mejor que el resto de los partidos tomados por separado, él decía, bueno, pero la coalición en su conjunto votó mejor que el Frente Amplio. A ver, la lógica de los periodistas, que es seguir la información e intentar ser lo más veraz, no es la lógica de los analistas y de los politólogos, que intentamos interpretar a partir de algunos marcos, y no es la lógica de los políticos. La lógica de los políticos tiene que ser la que están haciendo, intentar construir el mejor discurso a partir de una realidad que quizás no fue todo lo buena que podría haber llegado a ser. Es decir, hay una disputa por el discurso, o como se dice ahora con más frecuencia, por el relato. Sí, hay una disputa que se comenzó a construir esa misma noche, y que hay algo que no se condice con lo que es la realidad. La gente no votó coalición en la primera vuelta, la gente votó candidatos a presidente de un partido, y la ley distribuye las bancas en el Parlamento en base a esos partidos y a los votos de esos partidos. Porque si no, hoy la coalición tendría mayoría en las dos cámaras, y no las tiene. Entonces, está muy bien lo que dice Botana, así como está muy bien lo que dicen los otros dirigentes integrantes de la coalición, y está bien lo que dicen los dirigentes del Frente Amplio. Todos tienen algún punto en el cual intentar hacerse fuerte. Ahora, ¿eso condice con la adjudicación de bancas? No. ¿Eso condice con el análisis que por lo menos algunos realizamos? No necesariamente, o no en parte. Después están ustedes, que son los que median entre todas esas opiniones y la sociedad. Y bueno, pero hay una necesidad de construir un discurso que te dé esperanzas, porque, digámoslo así, si vos estás en un partido que obtiene una ventaja agrupada, sumada, pero sabés que necesariamente en la segunda vuelta, porque históricamente es así y porque está estudiado, hay fugas de votos, pero además tenés una Cámara en la cual ya sabés que no vas a tener mayorías y es una Cámara muy importante para la gobernabilidad. Bueno, tenés que tener algún elemento para el cual comenzar a remar en una elección. El elemento que tienen es que todos nosotros juntos tenemos más votos que el Frente Amplio. Y yo creo que es natural que así lo hagan. Creo que va a ser una muletilla de campaña. El tema está si con eso es suficiente. Y a partir de los resultados que tuvo el Frente Amplio en el interior del país, ¿cómo queda parado pensando en las elecciones municipales? Bueno, pero ese es otro escenario, ¿no? Y de verdad es un escenario que tiene alguna relación con lo que ocurrió, pero por suerte tenemos cada vez más estudios del Departamento de Ciencia Política, y con algunos colegas que lo han escrito, en algunas oportunidades yo he colaborado, y cada vez más tenemos independencia electoral, sobre todo en algunos departamentos, entre una elección y la otra. Esa cuestión de desatar en el tiempo las elecciones permitió que los electores en definitiva fueran bastante más libres, y no hay una correlación. Eso no significa que el Frente Amplio, si se hace fuerte, no pueda reconquistar o ganar nuevas intendencias. No significa eso. Pero significa que esto no está atando la elección de mayo. Entre otras cosas porque la elección del 24 de noviembre de la segunda vuelta va a tener un impacto importante. No es lo mismo encarar una campaña departamental y municipal, en donde tenemos municipios, con un presidente de un partido y una fuerza política de un partido que de otra. Eso también tiene cierta influencia. Lo que es claro es que hay algunos departamentos en donde el Frente Amplio se posiciona por encima de 41, 42, o incluso después que veamos los escrutinios definitivos, 43% en el interior, donde bueno, el Frente Amplio se transforma en un actor que va a competir de una manera bastante más, seamos reiterativos, de una manera mucho más competitiva de lo que fue en septiembre
del 2020 cuando corrimos las elecciones por pandemia, ¿no? Ernesto, si miramos ahora cómo quedaron conformadas las cámaras, en diputados, ni los partidos de la coalición sumados, ni el Frente Amplio obtuvo la mayoría, en el Senado la obtiene el Frente Amplio. Con ese panorama, ¿cómo te imaginas la gobernabilidad en caso de ganar Delgado, en caso de ganar Orsi? Bueno, vieron que también en la Cámara de Diputados tenemos una banca en disputa, que en realidad los números estarían dando para que pasara de la coalición republicana para el FA, ¿no? Que es precisamente una banca de salto. Uh-huh. Y con eso pasaríamos a tener una situación todavía de más de mayor empate en diputados, con una intriga absoluta de cómo se van a comportar los dos representantes de Salles en esa Cámara. A ver, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen funciones diferentes y tienen impactos diferentes. Tienen igualdad en un montón de cosas, porque las dos son determinantes para aprobación de leyes, pero lo cierto es que si la situación de esta especie de empate fueran las dos cámaras, sería algo. Hoy lo cierto es que al tener la mayoría absoluta de la Cámara de Senadores, el Frente Amplio tiene una capacidad de veto muy relevante. Y eso le da una ventaja que hoy es simbólica, pero que eventualmente, en el caso de que la coalición republicana ganara la presidencia, se podría convertir realmente en un azote para un gobierno que intentara no negociar con el Frente Amplio. Y esto implica no solamente negociar leyes, implica negociar designaciones, por ejemplo. ¿Y cómo va a ser Delgado para gobernar eventualmente, teniendo en cuenta la ausencia de mayoría en el Senado? Yo diría que estamos en un momento de la campaña en donde Delgado se tiene que hacer fuerte, al igual que lo hizo Botana, a partir de esa construcción simbólica, discursiva, de que la coalición es más que el Frente Amplio, sumada es más que el Frente Amplio, pero en algún momento de la campaña, cuando se comience a hacer evidente esta situación de posible bloqueo y de una gobernabilidad en duda, bueno, va a tener que de alguna manera mostrarse, creo que ya hay algunos indicios en ese sentido, como alguien que puede componer, que puede convocar al diálogo y que eventualmente puede negociar cuestiones con la oposición, que sería el Frente Amplio. Por otro lado, la fórmula y la candidatura de Orsi en ese sentido tienen las cosas un poco más claras, porque no tienen que decir que tienen que llamar al diálogo sino que en realidad tienen que decir que ya tienen una Cámara con mayorías, y que en todo caso la negociación en diputados es una negociación hasta más sencilla. ¿Por qué? Porque tenés más partidos que la integran, porque tenés más representantes de territorios que la integran, y si ustedes miran en el pasado reciente de nuestro país, van a encontrar que es más fácil llegar a acuerdos interpartidarios en diputados que en senadores. De cualquier manera, es un escenario abierto. Yo creo que las encuestas previas que teníamos de cara a la segunda vuelta no aplican. Todas daban una ventaja considerable a favor de Orsi. Creo que seguramente en una semana, en 10 días, vamos a comenzar a tener encuestas nacionales, porque ahora son las que de verdad importan, encuestas nacionales que no nos van a mostrar exactamente el mismo escenario, pero creo que es una competencia hacia una segunda vuelta donde hay paridad, pero con una ventaja hacia el Frente Amplio. Y para mí acá hay algo que es central, que es cómo va a definir su estrategia y fuertemente su estrategia territorial el Frente Amplio. Porque si hoy miramos el país a partir de los resultados electorales que hay, uno dice, bueno, el Frente Amplio ya consiguió mayoría absoluta en Montevideo, con los votos observados va a superar seguramente la mayoría absoluta en Canelones. Bueno, ¿qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Va a exprimir al máximo el área metropolitana del país, o va a ir por aquellos territorios en donde hay más población, en donde el Partido Colorado a su vez votó mejor y donde hay parte de un electorado que puede ser elector de la fórmula del Frente, ¿no? Uh-huh. Bueno, es toda una definición estratégica. Lo mismo pasa con las definiciones estratégicas que haga
la coalición republicana? ¿Va a intentar exprimir al máximo y fidelizar al máximo a los electores de los partidos que componen la coalición en el interior? ¿O va a intentar que el Frente Amplio no lo golee en el área metropolitana? Bueno, son todas definiciones de estrategias que en los próximos días las vamos a estar viendo. Ernesto Nieto, politólogo de la consultora Ágora, muchísimas gracias por atendernos hoy. No, un gusto, además me hicieron acordar de los ñoquis, que es un tema... Eso es lo más importante. Es un tema relevante, vamos a hacer consultas. A ver, muchas gracias. Si se logran acuerdos. Gracias, Ernesto. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana. Quédense que ya viene la tapadita con Eduardo Prede. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.